Vamos a pasar a la palabra de Dios en esta noche. Vamos a buscar en nuestra Biblia primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Este versículo en su oportunidad. Vamos a leer este versículo. Gloria. Le damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Te invito a tomar su asiento. A medida que corrían los días y ya cuando había sido notificado que iba a traer el mensaje, yo le decía en mis oraciones a Dios: ¿estás seguro, Señor, que me toca ir a mí? Y pasaban los días y buscaba un mensaje y buscaba otro mensaje. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y esta noche que estamos en este culto especial, culto dirigido por los jóvenes, le daba gracias a Dios porque al leer su palabra y al entender lo que fue la vida de Timoteo, un joven valiente, un joven ejemplar, dice la palabra de Dios que Timoteo era un hombre de confianza del apóstol Pablo. Timoteo era considerado hasta un hijo espiritual para el apóstol Pablo. Una persona de suma confianza que donde el apóstol Pablo no podía ir a predicar, lo mandaba a Timoteo. Donde el apóstol Pablo quizás ya había predicado y las iglesias comenzaban a desviarse de la enseñanza, lo mandaba a Timoteo. A que recuerden cuál era el evangelio que le habían enseñado, cuál era el evangelio que el apóstol Pablo había predicado. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, tanto como ahora, los cristianos comenzaban a desviarse, a oír distintos predicadores, a escuchar distintos profetas que se levantaban desviando al pueblo de Dios de la doctrina de Cristo. Que Dios te bendiga, iglesia. Pero lo más impresionante y lo que más me llegaba a mí es la actitud de este varón, la actitud de Timoteo. Porque cuenta la palabra de Dios que Timoteo, si bien era hijo de una madre judía, también era hijo de un padre griego. Y en la cultura griega, en aquellos tiempos, no era necesario, no era llevado a cabo la práctica de la circuncisión. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo comienza a trabajar con Timoteo, comienza a llevarlo en su viaje misionero, predicando la palabra de Dios, dicen los estudiosos en la palabra, que el apóstol Pablo, como una estrategia, forzó y lo invitó a Timoteo a que sea circuncidado. Algo que para él, quizá en su naturaleza, no era normal, algo que no era llevado a cabo por su cultura. Pero podemos ver primeramente el sacrificio de Timoteo por llevar la palabra de Dios. Que siendo algo que para él no era necesario, sabía que se iban a enfrentar, que se iban a levantar en contra de este hombre, porque no era circuncidado conforme a las costumbres que tenía el pueblo judío. Que Dios te bendiga, iglesia. Pasando todas estas cosas, pasando mucho tiempo al lado de Pablo, predicando la palabra de Dios por distintos lugares, enseñando la doctrina que Cristo había dejado en este mundo. Y así comenzó a trabajar por sí mismo, dice la palabra de Dios, que Timoteo fue y estuvo al frente de una obra, al frente de una iglesia. Un terreno difícil, un terreno en el que se levantaban en contra de los varones que mandaban a aquel lugar a predicar. ¿Por qué? Porque, como les decía, así como en estos tiempos, hay muchos hombres que predican una doctrina diferente. Hay muchos hombres que desvían la palabra de Dios a su conveniencia para sacar provecho. Y ¿sabes qué? Muchas veces dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento pecó su pueblo. Pero nosotros en esta noche creo que todos conocemos la palabra de Dios. Todos sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Que Jesús
Dios aborrece al pecado. Y estas cosas comenzaban a predicarse en el pueblo, comenzaban a transcurrir en el pueblo, que era permitido ciertas cosas que en la doctrina que el apóstol Pablo había enseñado no se permitía. Comenzaban a levantarse hombres amadores de sí mismos, como dice la palabra de Dios. Y en todo esto estaba ahí en medio un joven Timoteo, un joven valiente que seguía predicando la palabra de Dios. Un joven que, a pesar de lo que viniera en su contra, él seguía dependiendo y esperando en Dios. Y cuando pensaba en el culto de jóvenes, yo le decía al Señor, Señor, ¿cuántos de nosotros tú nos has llamado para que seamos como Timoteo? Porque todos tenemos un llamado. Todos tenemos una vocación dentro de la casa del Señor. Si bien la palabra de Dios dice que nuestro mandamiento es ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, quiere decir que todos nosotros debemos predicar la palabra de nuestro Dios. Pero en estos tiempos difíciles en los que estamos transcurriendo, quizás los que ya pasamos la secundaria, a veces entendemos que es difícil servir a Dios en un entorno que a Él no le agrada. Es difícil servir a Dios en un entorno que no nos lleva a la presencia de Dios, porque siendo honestos, estamos rodeados de actitudes, rodeados de personas que nos alejan de la presencia de nuestro Dios. Estamos rodeados de cosas que nos alejan de la presencia de nuestro Dios, cosas que nos llevan a alejarnos más de Él, cosas que nos llevan a no agradar a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Pero así como este joven valiente, así como Timoteo, que seguía predicando la palabra de Dios, en este tiempo es necesario que se levanten más Timoteos en la casa del Señor. Decía nuestro pastor Fernando, los jóvenes que estamos sentados en este lugar, y yo le agradecía a Dios. ¿Por qué? Porque para estar al frente de un grupo de jóvenes, para estar al frente del coro de la iglesia, para estar al frente como oficial de la iglesia, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para decir, sí, yo quiero servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el oficial de la iglesia tiene que ser una persona ejemplar. El oficial de la iglesia tiene que marcar el camino correcto junto con su pastor. Y hay que ser valiente para aceptar, cambiar nuestra vida de tal forma que los demás vean el camino de Jesucristo en nuestra vida. Que Dios te bendiga, iglesia. El camino de Dios, el camino del cristiano está lleno de sacrificios. Sacrificios que debemos hacer para agradar a Dios. Sacrificios que debemos hacer para estar en comunión con Dios. Hoy en día ya no se habla de estas cosas. Ya nadie quiere sacrificarse. Ya nadie quiere apartar tiempo para alabar a Dios. Ya nadie quiere apartar tiempo para orar. Ya nadie quiere apartar su vida del mal camino para agradar a Dios. En estos tiempos difíciles que estamos pasando, es necesario que la juventud se levante con una actitud decidida, con una convicción firme de servir a Dios por sobre todas las cosas. Con una actitud firme de decirte, esto no es la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me manda a estar en santidad. A mí la palabra de Dios me manda a agradar a Dios por sobre todas las cosas. Agradar a Dios y no a los hombres. A servir a Dios por amor. Porque estas costumbres se van perdiendo en el pueblo de Dios. Y quizá este mensaje no es explícitamente para la juventud, pero es necesario que la juventud empiece a marcar un camino diferente. Volver a las sendas antiguas, volver a servir a Dios por amor y no por obligación. Porque ese es el servicio a Dios. Yo decido servir a Dios. Nadie me tiene que obligar. Nadie me tiene que empujar a que venga a las plantas de Jesucristo. Nadie me tiene que obligar a que venga a orar. Yo mismo tengo que buscar estar en comunión con Dios. Dejar mi vida de pecado de lado para comenzar a servir a Dios como Él me manda. Que Dios te... Y a veces es difícil ir a predicar la verdad. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere escuchar de sometimiento. Esta carne no quiere escuchar de obediencia. Esta carne no quiere escuchar que debo renunciar a ella para agradar a Dios. Y es difícil predicar la palabra de Dios. Es difícil predicar la verdad de Dios. Porque hoy en día todos quieren escuchar de bendición. Todos quieren escuchar de prosperidad. Bendito sea el nombre de Dios. Por supuesto que la prosperidad va a llegar. Por supuesto que la bendición va a llegar. Pero dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo cuento porque a mí me pasó en persona. Sabe que soy una persona que me gusta tener todo bajo control. Me gusta tener todas las cosas ordenadas. Y hasta me sentía raro cuando empezábamos a cantar y no tenía un instrumento en mi mano. Porque es mi costumbre estar alabando a Dios.
en el coro de la iglesia. Pero así mismo le agradecía porque podía gozarme en libertad en la presencia de Dios. Pero así también he puesto planes en mi vida que quizás no le agradaban a Dios. He puesto ideales en mi vida que me apartaban de la presencia de Dios. Porque muchas veces tenemos cosas en nuestra vida, pensamientos que nos alejan de la presencia de Dios. Yo voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a seguir por esto, y voy a seguir por aquello. Y quizás nuestro Dios quiere que primeramente nos humillemos y nos acerquemos a su presencia. Porque el hombre puede poner muchos planes por delante, pero cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, te va a hacer fracasar en todo lo que intentes para que vuelvas a Él. Te va a poner trabas en todo lo que intentes para que entiendas que primero debes reconocerlo en todos tus caminos. Como jóvenes debemos entender eso. Primero tiene que estar Dios en nuestra vida. Sí es bueno estudiar, sí es bueno trabajar porque todos debemos hacerlo, todos tenemos que hacerlo. Pero primero tiene que estar Dios en tu vida. Antes que ese festejo con amigos, antes que esos mates con amigos, tiene que estar Dios en tu vida. Antes que esos planes que podamos tener, tiene que estar Dios en tu vida. Como les decía, hoy en día ya nadie quiere sacrificar tiempo para Dios. Hoy en día ya nadie quiere apartar tiempo para trabajar para Dios. Y estas costumbres se van perdiendo en la iglesia. Buenas costumbres que deberían seguir naciendo en cada uno de nosotros. Como jóvenes, nosotros somos el futuro de la iglesia. Presente también, sí, pero vamos a ser el futuro de la iglesia. Estoy seguro de que en medio nuestro van a salir predicadores, van a salir evangelistas, van a salir hombres y mujeres que Dios use con gran poder en medio de las congregaciones. Pero tiene que estar Dios primeramente en nuestra vida. Tengo que humillarme a Él primeramente, reconocerlo en todos mis caminos y predicar la palabra de Dios con convicciones, lejos de mis pensamientos, porque a veces cambiamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y sabe que dice la palabra de Dios, que al altivo lo mira de lejos, que al que no se humilla, Dios no está cerca de ese, que no tiene humildad en su corazón, de ese que demuestra una cosa y es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice una gran verdad en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, que no soportas a los que hacen el mal. Y muchas veces en nuestra situación trabajamos para Dios en todo lo que más podemos. ¿Sabe que hace un tiempo hablábamos con mi esposa antes de comenzar el año? Y por misericordia de Dios estamos trabajando en la iglesia, quizás en todos los departamentos que hay. No habla de esto, sino que nunca me vi como maestro de la escuelita. Pero al comenzar a trabajar para Dios, dije, vamos a concentrarnos en una cosa. Muchas veces nos preocupamos por trabajar y estar en la iglesia para agradar a los hombres. Y llega un tiempo en el que comenzamos a cansarnos. Llega un tiempo en el que nuestras fuerzas comienzan a menguar. Que las ganas ya no son las mismas. Y empezamos a quejarnos quizás. Y empezamos a buscar otras cosas que hacer antes que estar en la casa del Señor. Llega un momento en el que entra el desgano en nuestra vida. Y hasta nos preguntamos, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿No puede ir otro a hacerlo? ¿Sabe que somos hombres naturales? Hombres y mujeres naturales. El cansancio es algo natural. El cansancio en el Hijo de Dios también es algo natural. Pero dice la palabra de Dios que los que esperan a Jehová recibirán nueva fuerza. Yo creo que Timoteo también se habrá sentido desganado en algún momento. Porque predicaba la palabra y aún más hombres se levantaban en contra de él. El desgano nos lleva a todos muchas veces, pero es necesario recobrar nueva fuerza en el Señor. Es necesario recobrar un nuevo aliento y seguir trabajando para Dios. A veces tenemos tantas cosas para hacer, a veces nos ponemos tantas metas, quizás nuestro futuro, decir voy a trabajar de esto, voy a tener una casa, voy a tener 1 o 2 autos, voy a irme de viaje, voy a andar por todos lados donde se me ocurra. Y nos olvidamos que nuestra vida tiene que estar dedicada a servir a Dios. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios no va a ser solo el tiempo en el que esté en la casa, unos años que voy a estar en la casa del Señor. Mi servicio a Dios no va a ser solo cuando sea joven. ¿Por qué? Porque
Es muy común hoy en día que los jóvenes se aparten del camino del Señor. Es muy común hoy en día que encontremos placeres allá afuera que nos alejan de nuestro Dios. Es muy común que planeemos cosas sin pensar en Dios, si Dios va a estar en nuestro futuro. Y muchas veces era mi situación, yo también pensaba en trabajo, en casa, en viajar, en ir por acá y por allá. Hasta que llegó un momento en el que comencé a preguntarle a Dios: Señor, ¿te agrada mi forma de pensar? Señor, ¿te agradan mis pensamientos? Señor, ¿te agradan mis ideas? Porque nos olvidamos que tenemos que seguir trabajando para Dios. Nos olvidamos que quizás tenemos un lugar de privilegio que requiere responsabilidad, dedicación, compromiso. Personalmente puedo decirle que si no es por trabajo, por ninguna otra cosa, falto a mi lugar. Un lugar de privilegio que por misericordia de Dios tengo. Y no solamente por ser una responsabilidad, sino porque amo ese lugar. Amo estar en el coro de la iglesia, amo alabar a Dios en todo momento. Pero pasaron años hasta que entendí que tenía que hacerlo por amor. Pasaron años hasta que entendí que tenía que hacerlo por amor a Dios y no a los hombres. Pasaron años hasta comprender que yo podía esforzarme en todo lo que más quisiera, pero si no lo hacía por amor a Dios, de nada me servía. Es necesario que comencemos a servir a Dios por amor. Que sirvamos a Dios en todo momento, pero no olvidándonos a quién estamos sirviendo. No olvidándonos que no somos cristianos solo dentro de la casa del Señor, sino también allá afuera. No olvidándonos que el testimonio del Hijo de Dios es la mejor predicación que podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en mi vida se tiene que ver reflejado el poder de Dios. En mi vida se tiene que ver reflejada el amor de Dios. Dice la palabra de Dios, presentándote tú como ejemplo en todo. Ejemplo de amor, ejemplo de fe. Dice la palabra de Dios, ejemplo de pureza, de conducta. Hoy es necesario que comencemos a levantarnos como jóvenes valientes y a mostrar el verdadero camino que lleva a la salvación. Porque como jóvenes hay muchas cosas que nos atraen. ¿Sabe que una de las cosas que más me costó dejar era la música secular? Quizás no por la letra, quizás no por la banda, pero los instrumentos y todo lo que en ello transcurría era algo que me encantaba. Pero eso no agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque no puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. No puedo estar con mis manos alabando a Dios y en otro momento estar levantando las manos quizás por un partido de fútbol. No puedo estar sirviendo a Dios un domingo y el lunes estar a los gritos con cualquiera que se me cruce en mi camino. Es necesario que comencemos a servir a Dios de verdad. Completamente para Dios. Una vida que lleve a cabo la palabra de Dios como está escrita. Porque es difícil servir a Dios. Es difícil cumplir con la palabra de Dios, pero no es imposible. Es difícil llevar una vida en santidad, pero no es imposible. Y más aún, sin ella no vamos a poder ver a Dios. Es necesario que la generación que se está levantando, una generación que alabe y bendiga el nombre de Dios, lo haga libremente, sin ataduras, sin nada escondido, porque a veces llegamos a la casa de Dios a alabar a Dios y creemos que las cosas pasan por nuestra propia presencia. Y hay una alabanza muy linda que dice que mi presencia no es la que hace la diferencia, es la presencia de Dios la que liberta la vida. A veces nos entra el pensamiento ese tan egocéntrico de decir, si yo no estoy, no se puede llevar a cabo. No, mi hermano, porque cuando nos neguemos a trabajar para Dios, Dios va a levantar a uno mejor que nosotros. Debemos comenzar a amar el lugar que se nos ha dado, comenzar a amar el privilegio de servir a Dios, comenzar a respetar y honrar un lugar tan preciado que tenemos muchas veces. Y reflejar en nuestra vida el amor de Cristo. Reflejar en nuestra vida el Espíritu Santo, la pureza, la fe que es necesaria en el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Quizás no es el mensaje para estar saltando de alegría, pero es necesario que tomemos la mancera como Dios quiere que lo hagamos. Con esa seriedad que requiere servir a Dios. Con esa firmeza que requiere servir a Dios. Que nada te mueva de tu lugar. Que los pensamientos, los comentarios del hombre no te quiten de tu servicio a Dios. No te muevan de tu convicción. Esa que un día nació en tu corazón. Sirve a Dios por sobre todas las cosas. Agrada a Dios por sobre todas las cosas. Búscale a Él. Él es el que va a transformar las vidas. Busca la presencia de Dios, que es la que va a ir allanando el camino por donde quiera que vaya.
toque del Señor. Porque es su presencia la que marca la diferencia en la vida del hombre, en el caminar del hombre. El Espíritu Santo de Dios es el que hace las cosas diferentes. Que Dios te bendiga, iglesia. Y así como este joven valiente, así como Timoteo, que seguía predicando la palabra de Dios, sigamos predicando nosotros también este Evangelio Santo. Hoy en día, quizás por las redes se ven muchas cosas. Algo que quizás es muy común ver hoy en día son los DJs poniendo música y haciendo fiestas, cambiándole una letra a la música, poniendo música cristiana, pero en un mismo ambiente como si fuera un boliche. Debemos diferenciarnos del mundo y alabar a Dios con esa pureza que Él requiere de nosotros. Hoy en día el mundo está entrando en la iglesia cuando deberíamos apartar la iglesia del mundo. Sigamos predicando la verdad. Sigamos diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos declarando el pecado como algo ingrato delante de la presencia de nuestro Dios. Porque a Él no le agrada a una persona, a un hombre que vaya caminando entre dos caminos. Con un pie en el Evangelio, con un pie en el mundo. De esa manera nunca vamos a agradar a Dios. Prediquemos la palabra de Dios con verdad. Prediquemos la palabra de Dios con convicción. Y no te apartes nunca de la senda correcta, de la senda de la verdad, la senda de la justicia. Paraos en el camino, dice la palabra de Dios. Y preguntar por las sendas antiguas. Y transitar por ellas. Es difícil en estos tiempos porque hoy se cambia más el Evangelio para que a la gente le agrade. Para tener las iglesias más llenas se cambia la palabra de nuestro Dios. Sigamos predicando la palabra de Dios de verdad, que es la que va a hacer el cambio en el hombre. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga, juventud. Sigue sirviendo a Dios. Sigamos alabando a Dios en todo momento. Van a venir pruebas, sí. Van a venir luchas, sí. Van a haber momentos en los que estemos por el suelo. Pero la presencia de Dios puede levantarte una y otra vez. Y no te olvides. Trabaja para Dios. Sirve a Dios por amor. ¿Por qué? Porque como te decía, la palabra de Dios dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. A veces creo que todos nos estamos preparando ya para las convenciones, para lo que va a ser el viaje. A nosotros que quizá nos queda más retirado, arduo trabajo tenemos para reunir quizá el dinero para el transporte o la manera de llegar a aquel lugar. Arduo trabajo tenemos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que servir a Dios en todo momento. Ser útiles en la obra de Dios en todo momento. Arduo trabajo tenemos, pero no te canses de hacer el bien. No te canses de servir a Dios en todo momento. No te canses de que tu vida sea un testimonio vivo de la palabra de Dios. Muéstrate como ejemplo. Muestra el camino que hay que seguir para servir a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. ¿Y sabes qué? Al seguir sirviendo a Dios con esa convicción firme, Él va a seguir recompensando toda nuestra labor. Él va a recompensar tu esfuerzo, Él va a recompensar las horas que has apartado para servirle a Dios. Porque Él no se olvida de ninguno de nosotros. Aún del trabajo más pequeño que hagamos en la obra de Dios, Él es capaz y Él es poderoso y Él es bueno para recompensar todo lo que hacemos. Que Dios te bendiga, iglesia. Este ha sido el mensaje. Le invito a ponerse de pie, a elevar una oración, para que la palabra de Dios vaya resonando en nuestro corazón. Que en nuestro corazón esté esa tierra fértil, esa tierra buena, para llevar fruto de esta palabra. Amado Dios, te doy gracias, Jehová, por el mensaje de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque has hablado en nuestra vida, Jehová. Tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, mi Salvador. Te ruego, mi amado Jesucristo, que esta palabra, Señor, quede resonando en nuestra mente, en nuestro corazón, Jehová. Permítenos ponerla por obra, Jehová, en todo momento, Señor. Acordándonos, Señor, que debemos servirte a ti, Jehová. Debemos agradarte a ti, mi Salvador. Espíritu Santo de Dios, fortalece la vida de cada uno de los que estamos en esta noche, Señor. Afirma los pasos, Señor, de mis hermanos jóvenes, Jehová. Aumenta nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti, mi amado Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, te ruego, Jehová, que sigas quedándote con nosotros, Jehová, anunciando este servicio, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al nombre de nuestro Dios.